cierra el plan de Massa. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, le hemos puesto eso si cierran el plan, porque me parece que es lo que todo el mundo se pregunta, digamos. Todo el mundo acepta que Massa, al asumir, digamos, tiene un volumen político del cual carecía, obviamente, su predecesora e inclusive Martín Guzmán. Sí. Pero bueno, eso es una cuestión, lo dijimos en alguna oportunidad, había como dos prerequisitos para pensar digamos, en una estrategia de política económica que funcionara. El primero es que tuviese suficiente apoyo político. Solíamos decirlo cuando hacíamos referencia a quienes lo precedieron en el cargo, que bueno, el presidente no le podía dar apoyo a su ministro porque nadie puede dar aquello de lo cual se carece. Claro. Y en la medida en que Fernández tiene muy poca credibilidad, era muy difícil, digamos, revertir expectativas negativas sobre el futuro de la economía. Digo, Massa, sin lugar a dudas, puede decir, bueno, en realidad se instaló, casi uno podría decir, con tanta presencia política, que el presidente quedó un poco desdibujado. Da la impresión que Massa fuera el primer ministro. Claro. Ni qué hablar del jefe de gabinete de Mansur, que es prácticamente un comentarista, así hace algún comentario sobre el gobierno. Pero está claro que, digamos, la presencia de Massa es importante. O sea, es una cosa que le podría ayudar. La otra cuestión que habíamos dicho también es que es adecuado concentrar las decisiones que tengan que ver con la política económica, porque si no hay problemas de coordinación. Le pasó a Macri, por ejemplo, que tuvo ese tipo de problemas por fraccionar demasiado, digamos, el territorio de la política económica. O sea que esos dos requisitos. Entonces después viene lo otro, que es la consistencia de la política que plantee. Y hasta ahora, yo diría, digamos, Massa asumió, salvado estas dos cuestiones que decimos, le queda por delante cuáles son los desafíos más importantes. El primero es que Argentina tiene una situación en el frente externo de una fragilidad extrema. Es decir, el central, aún después que asumió Massa y aún que dijo que va a contar con liquidaciones que le van a permitir fortalecer la posición internacional de reservas, el central sigue vendiendo y aunque se haya calmado el mercado del blue, ahora el gobierno dice, ¿vieron? Está tranquilo el dólar en el blue. Antes decía, mire, no importa si no está tranquilo. Lo concreto es que el Banco Central sigue vendiendo. Sí, así es. Y lo concreto es que además ha tenido que ofrecer un canje para deuda, el Tesoro, con condiciones, con mucho incentivo para poder. Pero hasta ahora los comentarios que ha hecho Massa son eso. No ha habido una presentación con números de cómo va a ser la cosa. Ha dicho, vamos a aumentar las reservas, hará un viaje, intentará que algún banco internacional o algún fondo internacional haga alguna operación con Argentina, aunque sea una operación de venta de título con compromiso de recompra, para tratar de... Porque obviamente no puede seguir así, porque si no va a llegar un momento en que no va a poder importar directamente a Argentina y ese es el momento en que se paraliza el funcionamiento de la economía, porque nuestra matriz industrial, sobre todo, tiene una dependencia muy fuerte de insumos extranjeros. Entonces, en ese punto, si uno hoy tuviera que decir, uno tendría que decir, bueno, por ahora no sabemos si cierra, como se suele decir, el programa, porque por ahora han sido expresiones o que se van a dar incentivos para que se anticipen liquidaciones de exportaciones, etcétera, ¿no es cierto? Eso por el lado del frente externo. Cuando uno mira hacia adentro y ve la evolución que ha tenido la tasa de inflación, en una oportunidad nosotros mostramos un cuadro sobre cómo la inflación promedio ha ido subiendo desde Néstor Kirchner en adelante. Cada cambio de presidente teníamos un promedio que era 10 puntos arriba. Bueno, hoy estamos con una tasa de inflación, yo lo he dicho hace algunos programas, que en ausencia de modificaciones importantes vamos a caminar hacia los 3 dígitos. Sí, sí. Y lo cual eso termina enervando las posibilidades del cálculo económico y va a terminar haciendo que aquella recuperación que tuvo la economía argentina después de la pandemia se empiece a desacelerar. La tasa de inflación es uno de los problemas que da la impresión que el gobierno no le encuentra la vuelta. ¿Cuál es la otra meta que tiene? La otra meta es, dentro de lo que se acordó en el programa de facilidades extendidas con el Fondo Monetario, la otra meta es decir, bueno, voy a respetar el compromiso que asumí de mantener el déficit primario en 2.5 del producto. Y bueno,
ese es un desafío inmenso. ¿Cómo se baja el déficit primario? Es fácil. O uno sube los impuestos o baja los gastos. No hay Claro, no hay mucho otra. secreto. Bueno, lo de los impuestos es complicado en la Argentina porque la presión fiscal ha aumentado mucho. Y lo del gasto por ahora y ha sido bastante, yo diría, bastante suave. Ha dicho, bueno, vamos a congelar las vacantes. Tiene por delante una discusión con los gobernadores que seguramente va a ser complicada. Hay muchas provincias que sin la asistencia de la Nación no tienen posibilidades ni siquiera de pagar los sueldos. No, pues Di Tulio acaba de promover un aumento de 15.000 y pico de pesos, 15.057 pesos para ¿cómo es? Para asistencia social. ¿De dónde lo van a sacar? Bueno, ¿qué es lo que está pensando el gobierno? Que es 0,9 de... El gobierno está diciendo, bueno, voy a ver si puedo pedirle un anticipo de ganancia a las empresas por aquel concepto de ganancia caída del cielo, de ganancia inesperada, Sí. pedirle un anticipo. Bueno, de todos modos, son cosas de muy corto plazo, esas que no resuelven el problema del fondo, ¿no es cierto? Si uno mira la estructura del gasto, es una estructura bastante inelástica, con un porcentaje muy elevado que está vinculado a previsión. Entonces, hay un momento en que uno piensa, si no será que el gobierno va a obtener un ajuste esencialmente gracias a la inflación. ¿Puede ser? Si va a hacer que eso le ajuste un poco los gastos del sector público. Lo que En sucede... materia de recursos va a subir. Bueno, en materia de recursos sí, pero además puede deteriorarse los salarios. Claro. Lo que ha anunciado hasta ahora más es que va a instar a que el salario del sector privado, sobre todo de los registrados, mejore un poco y que le va a dar un bono a los jubilados y no ha dicho nada sobre los salarios del sector público, ¿no? Voy a esto. Ahí aparece el otro problema, que es la confianza en que lo pueda realizar. Si los números no van a cerrar, por más que fuera consistente lo monetario con lo fiscal y con lo cambiario, si no tiene confianza. Y vuelvo a decir que dentro de la propia balanza de gobierno ya hay quienes dicen, yo de este barco me bajo. Y no solamente el caso del señor Grabois, que da la impresión que sus diputados no van a acompañar, sino, bueno, nosotros hemos tenido acá en el programa a Claudio Lozano, que bueno, ha sacado ahora un documento muy duro. Sobre la política económica. Entonces, allí aparece el problema de las contradicciones internas de la alianza de gobierno. De hecho, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, hay algunos de la oposición que han sido más suaves que los propios, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿y qué vemos para adelante? Con las limitaciones que tienen las proyecciones o los pronósticos en economía, me parece que uno para adelante no puede ver otra cosa que una economía que va a seguir con una tasa de inflación muy alta, una economía que a su vez va a desacelerarse, y todo esto mientras no ocurra una crisis política más severa. Porque si eso ocurriera, entonces ya el problema no sería estar pisando 3 dígitos de inflación o tener 90% o 95%, ya no sería ese el problema, sino que el problema sería la posibilidad de que esa tasa de inflación se espiralice y vayamos a una crisis realmente muy dramática para la Argentina. Y digo muy dramática porque hay un punto que cuando estamos en estas situaciones no se lo menciona tanto, que es el problema que Argentina ha generado un nivel de pobreza que es prácticamente incompatible con el mundo moderno. Comienza a haber señales, ¿no? Y entonces eso genera, digamos, ahí hay un eje muy importante, que es la distribución del ingreso, en el cual el gobierno por ahora no dice nada porque está abocado en este problema de corto plazo. Me parece que va a haber que seguir viendo. Massa saldrá de gira para ver si consigue mejorar la posición de reservas, pero lo que vemos hasta ahora es que no hay mucho para ser demasiado optimista. Lo cual complica todo, ¿no? Complica todo y además porque en la superestructura política hay mucha contradicción interna. Las diferencias son muy notorias. Muy grandes.